En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 3 del podcast Nutriéndonos, donde vamos a continuar hablando de la microbiota intestinal. Para recordar un poquito, en el podcast anterior hablamos un poquito de los temas generales, los conceptos básicos, para poder ir entendiendo un poco más acerca del tema. Y en el podcast de ahora vamos a profundizar un poquito más en este tema. Como mencionaba en el podcast anterior, en nosotros los animales humanos, la microbiota intestinal puede variar debido a muchos factores, entre ellos la edad, factores ambientales como el uso de medicamentos y, además, según la ubicación dentro del tracto gastrointestinal en donde se ubiquen los microorganismos. Y esto se debe a que cada sitio del tracto gastrointestinal va a tener algunas características como la concentración de pH, que va a ser la que nos dictamine la acidez del medio, el tipo de tejido, la concentración de bilis, y esto lo que va a hacer es que algunos microorganismos puedan aumentar su cantidad o disminuir. Además, la edad igual es un factor que influye, ya que se ha visto que los microorganismos aumentan durante la infancia y la adultez, y pasaditos los 60, o sea los 70 años, van disminuyendo. Y la pregunta ahora es ¿cuándo llegan estos bichitos a nuestro cuerpo? Si han estado siempre ahí, si llegan a, no sé, cuando somos adolescentes, cuando estamos jugando con tierra, cuando estamos, no sé, en qué momento. Y la respuesta es desde que nacemos, literalmente, ya que según el tipo de nacimiento, ya sea cesárea o parto natural vía vaginal, vamos a tener un perfil de microbiota u otro. Ahí el perfil de microbiota más beneficioso viene siendo el de parto natural. Luego, dependiendo de la alimentación que tenga el lactante, se va a ir adquiriendo otro tipo de microbiota, otro tipo de microorganismo, según sea lactancia materna o según sea fórmula láctea. De nuevo, siendo el más beneficioso la lactancia materna. Y luego ya con la alimentación del infante, cuando vaya incluyendo los alimentos sólidos, se van a ir adquiriendo otro tipo de microorganismos hasta que a los 3 años ya se tiene una microbiota intestinal similar en relativa medida a la que tendría un adulto. Debido a que se presentan los 3 filos microbianos principales, que filos vendrían siendo como la familia de microorganismos, que son Firmicutes, Bacteroidetes y Actinobacterias. Sin embargo, esto igual puede ir cambiando durante toda la vida en función de las variables que le había comentado, del sexo, del IMC, de la actividad física, de la alimentación y sobre todo el consumo de fibra. Ahora bien, las personas mayores suelen presentar una caída o una disminución del filo Bifidobacterium y un aumento del Clostridium y Proteobacteria. ¿Y esto qué significa? Esta disminución en las bacterias anaeróbicas Bifidobacterium, que anaeróbicas significa que pueden funcionar sin presencia de oxígeno y que se pueden reproducir y tener su vida normal ahí en apnea básicamente, se asocia con un estado inflamatorio deteriorado debido a su rol en el sistema inmune, a la estimulación del sistema inmune. Entonces, ahora que con el podcast anterior y con esta introducción pequeñita tenemos como una idea más o menos general, quiero traer otro concepto que es el eje intestino-cerebro, o el eje brain axis, como dicen los gringos, el gut-brain axis, que no sé qué tan bien está pronunciado, pero ahí ustedes cachan. Y es que desde la década de 1980 aproximadamente se logró una mayor comprensión de este rol, llegando a la conclusión de que es bidireccional, es decir, lo que ocurre en el cerebro repercute en el intestino y lo que ocurre en el intestino repercute en el cerebro. Eso en resumen. Y aquí la microbiota intestinal tiene un valor o una importancia destacada en la regulación de este eje intestino-cerebro. Y algunos factores que influyen en el equilibrio de este eje son la genética, la epigenética, la dieta, donde se ha visto que, por ejemplo, una dieta alta en grasas con solo productos animales va a cambiar la composición de la microbiota. Específicamente, en animales se ha visto que una dieta alta en grasas mostró una reducción de los niveles de bacteroidetes y un aumento en los niveles de proteobacteria y firmicute. Por el contrario, la dieta mediterránea, la amada dieta mediterránea, que está compuesta de granos integrales, de nueces, vegetales, fruta y algunos productos animales priorizando el pescado y la carne blanca, ha mostrado resultados beneficiosos en los huéspedes. De hecho, en estudios donde han intervenido a personas en su dieta, se ha demostrado que el consumo de la dieta mediterránea reduce significativamente la aparición de trastornos neurovegetativos, afecciones psiquiátricas, cáncer y enfermedades cardiovasculares.
Y la dieta mediterránea también mostró una correlación con el riesgo reducido de depresión. También se han estudiado otro tipo de dietas como es la dieta cetogénica, donde hay un alto contenido de grasa y un bajo contenido de carbohidratos. Y se considera que la dieta cetogénica podría inhibir la apoptosis, que es la muerte celular programada, en enfermedades neurodegenerativas debido al aumento de las cetonas séricas, lo que se ha demostrado que mejora la actividad mitocondrial. Y lo importante de esta mejora en la actividad mitocondrial es que la mitocondria es un organelo que está dentro de la célula que, entre muchas funciones, la principal es la producción de energía. Y bueno, esta producción de energía cuando empieza a fallar se ha visto que está relacionada a un sinfín de enfermedades como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades neurodegenerativas. Y también se ha demostrado que la dieta cetogénica provoca cambios en la abundancia de la microbiota en el intestino. Y esto debido a que, como les comentaba en el podcast anterior, la microbiota necesita para poder desarrollarse y mantenerse en buenas condiciones un consumo adecuado de fibra. Y lo que ocurre con las dietas cetogénicas es que muchas veces restringen el consumo de frutas, de verduras, de granos integrales, de legumbres, que es los alimentos donde vamos a encontrar principalmente el tipo de fibra que nos sirve para poder mantener la microbiota intestinal en un buen estado. Entonces se cambia el perfil de los microorganismos que componen nuestra microbiota intestinal al restringir estos tipos de alimentos. Específicamente se ha visto que los niveles de Akkermansia, parabacteroides, Suterella y otras han sido significativamente más altos en ratones con dieta cetogénica. Además se ha visto que los ratones con dieta cetogénica estaban mejor protegidos de las convulsiones epileptogénicas agudas en comparación con el grupo de control con una dieta normal. Otro de los factores que influyen en este eje intestino-cerebro, como les comentaba, es el tipo de parto, ya sea vía cesárea o vaginal, el entorno, los medicamentos, especialmente los antibióticos, que van a afectar directamente a la microbiota intestinal y posteriormente al eje intestino-cerebro. Además de los antibióticos, hay cada vez más estudios que han mostrado que los medicamentos no antibióticos pueden cambiar la composición de la microbiota intestinal, así como la neurofisiología y el comportamiento. En un proyecto que se hizo a gran escala se descubrió que los antibióticos, los laxantes osmóticos, las hormonas, las benzodiazepinas, los antidepresivos, los antihistamínicos y los medicamentos para la enfermedad inflamatoria intestinal eran muy relevantes para la variación de la microbiota intestinal. Además, hay otros estudios que también han mostrado que los inhibidores de la bomba de protones, la metformina, las estatinas, pueden afectar la microbiota intestinal. Y además, debido al aumento en el interés de este eje, se ha descubierto que los medicamentos psicotrópicos tienen actividades antimicrobianas. Algunos ejemplos son los antagonistas de la serotonina, como puede ser la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, que tienen actividad antimicrobiana contra bacterias gram positivas, como pueden ser los Staphylococcus y los Enterococcus. Y estos hallazgos indican el potencial impacto que tienen los medicamentos en el eje intestino-cerebro. Otro factor que influye en el eje intestino es el ejercicio físico. Y estas variables a su vez son las que influyen en el comportamiento, en la ingesta de alimentos, en enfermedades neurodegenerativas como puede ser la enfermedad de Parkinson, en la felicidad, en la interacción social y otras respuestas que se producen a nivel cerebral. Ya que diversas investigaciones en animales han llegado a la conclusión de que la microbiota intestinal influye en la neurofisiología y el comportamiento. Incluso se ha visto que una dieta rica en grasas por parte de la madre va a generar ciertos cambios fisiológicos en el cerebro de su descendencia, como menos neuronas inmunoreactivas a la oxitocina, lo que se ha asociado a cambios en el comportamiento. Además, la microbiota intestinal también influye en el proceso de cicatrización de heridas. En otros estudios se ha mostrado que la microbiota intestinal afecta la cognición, la ansiedad, el comportamiento relacionado con la depresión y vías de recompensa en ratones. Lo que también es muy interesante es que se ha visto que el trasplante de la microbiota intestinal puede afectar ciertos comportamientos. Por ejemplo, hay un estudio con ratones en el que se hizo un trasplante de microbiota desde donantes sanos y ratones con enfermedad de Parkinson. Y se vio que luego de tomar la microbiota intestinal de los ratones con enfermedad de Parkinson, cuando se implantó la microbiota desde los donantes con enfermedad de Parkinson, se vio que los ratones presentaban deficiencias físicas, lo que sugiere que la microbiota intestinal tiene un potencial para desarrollar enfermedades neurodegenerativas y también podría ser usado como marcador terapéutico. Además, se ha visto una diferencia significativa en la microbiota de niños con y sin trastorno del espectro autista o TEA, que es un trastorno caracterizado por dificultades en la comunicación y comportamientos repetitivos. ¿Y cómo se comunica el eje intestino-cerebro? Bueno,
Las señales pasan entre el sistema nervioso autónomo, el sistema neural entérico, el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. El sistema nervioso autónomo controla funciones como el movimiento intestinal, la producción de moco y mantener la comunicación entre el intestino y el cerebro, induciendo efectos del sistema nervioso central en el intestino, ya que este último procesa la información que viene desde el intestino. El sistema nervioso autónomo regula la interacción entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso entérico. La actividad del sistema nervioso entérico, desencadenada por el sistema nervioso autónomo, permite la absorción y entrega de pre y probióticos en el tracto gastrointestinal. Además, estos microbios intestinales producen metabolitos como triptófano, serotonina, catecolaminas, entre otros, que pueden afectar el sistema neural y esto a su vez repercutir en el comportamiento. Además, estos microbios intestinales producen metabolitos como triptófano, serotonina, catecolaminas, entre otros, que pueden afectar el sistema neural. La microbiota intestinal también se comunica con otro sistema neuroendocrino importante, que es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que se sabe que coordina la respuesta al estrés. De hecho, hay estudios en ratones que son con ratones sin microbiota y se ha visto que estos ratones tienen parámetros asociados al estrés elevados en sangre, lo que indica una sobreactividad del eje hipotálamo hipoficiario adrenal y el efecto regulador que tiene la microbiota intestinal. También en estudios de pacientes con síndrome intestinal, donde hay una alteración de la microbiota intestinal, se ha visto una respuesta hormonal exagerada a este eje, del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Y algunos aspectos importantes entre el eje HPA o eje hipotálamo hipoficiario adrenal y la microbiota intestinal incluyen, en primer lugar, la regulación del estrés, donde el eje HPA es un componente central en la respuesta al estrés y se ha demostrado que la microbiota intestinal puede modular la actividad del eje HPA. Estudios en modelos animales y humanos han sugerido que la composición de la microbiota intestinal puede influir en la respuesta al estrés y en la regulación de los niveles de cortisol, que es la hormona principal de este eje, la inmunomodulación. La microbiota intestinal desempeña un papel crucial en la regulación del sistema inmune local y sistémico, y se ha demostrado que la microbiota puede modular la respuesta inmune y la inflamación, lo que a su vez puede influir en la activación de este eje y en la liberación de hormonas relacionadas con el estrés. También en la comunicación neuroendocrina, donde la microbiota intestinal puede influir en la comunicación entre el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso central y el sistema endocrino, incluido el eje HPA. Se ha sugerido que los metabolitos producidos por la microbiota pueden afectar la función de este eje y su respuesta al estrés. Y en último lugar, en la disbiosis, que es la alteración de la microbiota, y las enfermedades, donde alteraciones en la composición y diversidad, que es muy importante, de la microbiota intestinal se ha asociado con trastornos del estado de ánimo, trastornos del estrés, trastornos metabólicos y enfermedades inflamatorias, que a su vez pueden afectar la función del eje HPA. En resumen, la microbiota intestinal y este eje están interconectados y se influyen mutuamente, lo que destaca la importancia de mantener un equilibrio saludable en la microbiota para poder regular de manera adecuada la respuesta al estrés, la inflamación y mantener una homeostasis, que es un estado de equilibrio en el organismo. Y bueno, hay un campo abierto de investigaciones para poder entregar herramientas o perspectivas sobre cómo modular la microbiota intestinal para influir en el eje HPA y en la salud en general. Así que para ir resumiendo un poquito lo que llevamos y no ser tan pesado, vamos a hacer unas preguntitas y dejar hasta aquí el episodio. Para recordar también un poquito del episodio anterior, pregunta número 1, ¿qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal, también conocida como flora intestinal, se refiere a la comunidad de microorganismos, principalmente bacterias, pero también hay hongos, arqueas, levaduras y virus. ¿Dónde se encuentran? Como su nombre lo dice, en el tracto gastrointestinal humano, especialmente en el intestino grueso. ¿Qué hace la microbiota intestinal? Como hemos visto hasta aquí, la microbiota cumple un rol fundamental en la salud y en el bienestar del huésped, que es donde se aloja, participando en muchas funciones: la digestión de alimentos, la síntesis de vitaminas, protección contra patógenos, modulación del sistema inmune, producción de metabolismos beneficiosos, entre muchas más. ¿Qué es el eje intestino-cerebro? Es un sistema de comunicación bidireccional que involucra la interacción entre el intestino y el cerebro, donde lo que ocurre en un lugar tiene una repercusión en el otro y viceversa, y desempeña un papel crucial en la regulación de funciones fisiológicas, en la modulación de respuestas emocionales y conductuales,
Y este eje está mediado por señales bioquímicas, neurales, inmunológicas, que permiten la comunicación entre el sistema nervioso entérico, que vendría siendo como el cerebro del intestino, el sistema nervioso central y el sistema inmunológico. ¿Cuáles son algunas de las funciones que tiene este eje? Se ha demostrado que el eje intestino-cerebro desempeña un papel importantísimo en la regulación de funciones como la motilidad intestinal, que es el movimiento que va haciendo el intestino, la permeabilidad intestinal, la respuesta inmune, la secreción de neurotransmisores y la modulación del estado de ánimo y comportamiento. Alteraciones en este eje se han asociado con trastornos gastrointestinales funcionales, trastornos neuropsiquiátricos como depresión y ansiedad y enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Qué es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal o HPA? Este eje es un sistema neuroendocrino clave en el cuerpo que regula la respuesta al estrés y desempeña un papel fundamental en la homeostasis y la adaptación del organismo a situaciones estresantes. Este eje está compuesto por 3 glándulas principales: el hipotálamo en el cerebro, la hipófisis en la base del cerebro y las glándulas suprarrenales que están ubicadas encima de los riñones. ¿Y cómo funciona este eje? Bueno, funciona de la siguiente manera. En el hipotálamo, cuando hay un estresor, en respuesta se secreta la hormona liberadora de corticotropina, que viaja hacia la hipófisis, donde se estimula la liberación de otra hormona, que es la hormona adrenocorticotropina. No sé quién le puso el nombre a esta juega, pero esta hormona ahora viaja a las glándulas suprarrenales, que es lo que desencadena la liberación de hormonas glucocorticoides como el cortisol en la sangre. Y el cortisol a su vez es una hormona clave en la respuesta al estrés, que desempeña funciones importantes en el metabolismo, la respuesta inmune, la inflamación y la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Por eso muchas veces se dice que las personas estresadas tienen el cortisol alto y se endemoniza el cortisol como si fuera lo peor del mundo, y en verdad es una hormona muy necesaria. Y de hecho hay enfermedades donde hay deficiencia de esta hormona que son mortales. Ahora bien, la última pregunta del día: ¿qué relación tiene el eje HPA y la microbiota intestinal? Bueno, su relación es bidireccional y compleja. Se basa en la comunicación entre el sistema nervioso central, sistema endocrino y la microbiota que está presente en el intestino. Esta interacción entre el eje HPA y la microbiota intestinal juega un papel crucial en la regulación del estrés, la respuesta inmune, la inflamación y la homeostasis del organismo. De esta manera vamos cerrando el tercer episodio, la segunda parte hablando sobre microbiota intestinal. Ahora metimos un poquito el tema del eje intestino-cerebro, el tema del eje HPA. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Cualquier comentario, sugerencia, crítica constructiva la pueden hacer llegar al Instagram de la descripción, @NTA Nicolás Oyarzún. Si pueden compartir, colocar un me gusta, seguir, se agradecería bastante. Así que muchas gracias, nos encontraremos en el próximo episodio. Chau, chau. Y ahora una tomadita de mate ASMR para terminar.